Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Comunicando con Almas. Hoy es viernes de sueños. Mi nombre es Vianet Monsalve y estoy feliz de poder contar con este espacio para compartir con ustedes historias bonitas, las terapias de los terapeutas amigos y terapeutas que conozco, que sé de su probidad, de su excelencia, de cómo hacen las cosas en su vida de una forma impecable, cómo piensan, cómo sienten y cómo lo hacen va hacia el mismo lado y es un proceso de crecimiento personal, de sanación, de autoconocimiento, procesos terapéuticos. El día de hoy tenemos Noche de Sueños con Daniel Salvatierra y lo voy a invitar para que transmitamos juntos. Por aquí veo a Edgar de la... ¡Ay, qué alegría! Ana Luliévano, ¿cómo estás? Ina María 9799. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Doctora Vianel, ¿cómo le va? Qué gusto verla. Que eso mismo digo yo. Por aquí está la profe Gloria, mi compañera de numerología. Qué maravilla. ¡Uy! ¡Qué Qué honor, bueno! qué honor, qué honor. Vamos a ver. ¿Tienen sueños? Cuenten a ver. ¡Uy, sí! Resulta Que que traigan hoy, sueños. Hace rato que no escuchamos sueños por acá. así es, vamos a invitar a una o dos personas que nos cuenten su sueño. La idea es que hoy vamos a continuar con el tema de cómo es la estructura de los sueños, cómo vamos, desde dónde los vamos a agarrar para entender qué nos está diciendo el inconsciente. Y para eso, quien diga que quiere contar en su sueño, pues eh, debe decirnos y lo invito o la invito a que transmita conmigo en pantalla. Obviamente primero despedimos a Dani, nos cuenta el sueño y cuando termine de contarnos el sueño, pues Dani vuelve y empezamos a hacer la interpretación. Y por aquí la profe Gloria dice, hola amigos, aprovecho que salí temprano de clase. Ay, qué rico. Esos alumnos ¡Qué de rico! Gloria son muy afortunados. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Dani, eh, mini resumen, mini, Bueno, no un eh, resumen de media hora, que es que ese resumen nuestro, sino definitivamente. bueno, veníamos hablando un poquito de, pues, hablamos del inconsciente, Freud, Jung, cómo lo denominan, cómo lo asumen cada uno, cómo cada uno tiene sus teorías alrededor de él. Y hablamos también de lo importante de Jung acerca de lo que son los arquetipos, cómo los arquetipos son ideas a las que pertenecemos y que estas ideas pueden venir mitológicas y que es importante prestarle atención a los mitos. Habíamos hablado que el mito griego es de lo más interesante porque en la mitología griega es de lo mejor, de lo más surtido que hay. Corín Tellado no se inventó nada. Fue a los mitos griegos y dijo chico con chica, que chico que salva chica, chico que engaña chica, y así. De ahí sacó mucha de la estructura dramática de las historias que cuentan. Y, claro, y es que yo creo que mucha gente hace uso de la mitología griega para contar telenovelas, porque eso Por es una supuesto, telenovela. por supuesto. Y de hecho, Ricardo, el doctor Ricardo, como usted le diría, tiene una de sus charlas que habla, que le hace a uno preguntar cuál es su mito, cuál es la historia que usted, a la que usted acudía mucho de niño, porque esa historia cuenta algo de usted mismo, cuenta cómo vive el drama de su vida. Lo hace como para Sí. una materia que se llama mito y sanación. Pronto lo vamos a tener por acá. Ah, qué rico, excelente. Sí. De hecho, en estos días, hablando un poquito de eso, había una persona que me contaba una de las experiencias pues que hoy en día tenemos como posibilidad, que es digamos que a través de sustancias psicoactivas y de cómo esta experiencia la llevó a nacer, al día que nace. Eso
impactante, impresionante. Es decir, en nuestro cuerpo están las memorias de nuestra vida inconscientemente. Es decir, ¿quién se acuerda de cómo nació? Muy difícil, muy difícil. En cambio, esto es, digamos que una de las grandes cosas que posibilitó, por ejemplo, cuando aparece el LSD y las drogas de diseño y cómo todo esto fue material muy importante para muchos estudiosos del mundo inconsciente, y entre uno de ellos muy importante es Stanislav Grof, que para reducir pues como una de sus teorías más interesantes, que es la teoría de digamos que los episodios perinatales, básicamente dice, como usted nace, usted va a ser. O sea, como usted nace, va a ser su vida. Y eso es bien interesante, porque en esa historia, en los casos perinatales, lo que él cuenta son mitos. Entonces, cuenta una cantidad de mitos asociados a cierta manera de cómo nacemos y cómo esos mitos van a regir nuestras vidas. Eso es fascinante para las personas que quieran, digamos, que explorar eso. Stanislav Grof, y el libro se llama Psicoterapia con LSD. Hay mucha desinformación frente al LSD. Hay más desinformación que información. Y eso obedece a ciertos intereses, porque parece ser que estas, con mucho cuidado, no medicinas o estoy promoviendo. sustancias, exacto. Sí, yo no estoy promoviendo de ninguna manera, para que quede muy claro, que empiecen a usar estas sustancias. Usar sustancias psicoactivas tiene una cosa que debemos tener muy claro, y que lo hablan, digamos que lo contaba Luis Enrique, lo han contado muchas personas, acerca de que las plantas tienen un poder, el poder de disolver la conciencia. Entonces esto no es una cosa que uno se deba tomar a la ligera. Eso es una cosa que usted tiene que primero preguntarse para qué va a hacer eso, cuál es el sentido de lo que va a hacer, porque lo que va a hacer es bastante peligroso para su estructura psíquica. Entonces, si no está preparado para eso, pasa lo que pasa en todas estas, digamos que fiestas con sustancias, que de pronto van a divertirse y se encuentran con una cosa muy profunda. Y eso sucede a mucha velocidad. Entonces, si usted no tiene la estructura psíquica para soportar la información que le llega, usted queda cogiendo pispirispis. Es decir, desajustado. Entonces, de ahí total. la importancia de la responsabilidad que hay ante estas sustancias y el acompañamiento serio y responsable. Así pues que no se dejen llevar por la moda, esto no es un asunto de moda, así pues. Pero ¿por qué llegó su merced a ese tema si estamos hablando de los sueños? Claro, yo llego a esto para, como estabas hablando acerca de los sueños, estamos hablando de la mitología, que de pronto cada uno de nosotros pertenece a un mito, y que es muy importante el mito con el cual nacimos, que eso es muy importante para nuestra vida, porque va a ser lo que vamos a hacer en nuestra vida. Entonces, es como digamos que, por ejemplo, la carta astral. La carta astral le dice a usted cómo va a ser su vida. Le dice a usted cuáles son las influencias que van a haber sobre su vida, y que es muy importante que las tome en cuenta porque son influencias. Es decir, si yo nazco, por ejemplo, ahorita en la represa, por ejemplo, que están haciendo EPM, ¿cierto? Pues que hizo EPM y todo el problemita que tiene
es muy peligroso de pronto que usted nazca en ese sitio porque puede venir una borrasca o puede venir una inundación y entonces eso lo va a afectar. Eso es una influencia. Le va a pasar, eso es una influencia. Es decir, usted nace en un sitio que puede ser un poco peligroso. Le va a pasar. Usted puede mover de ahí. Pero sigo sin entender qué tiene que ver con los sueños. Volvamos, es decir, tal como estamos hablando de los mitos de la carta astral, pueden ser, digamos que directrices que le digan a usted cómo va a ser su vida, no necesariamente va a ser así. Y muy importante, los sueños, porque en los sueños nos van a decir mitos a los cuales pertenecemos. Muy bien. Y esos mitos a los cuales pertenecemos, que es una de las funciones de los sueños muy importante, que no habíamos hablado en la ocasión anterior, es de qué parte nos hablan los sueños. Una muy importante, y entramos ya en el tema, es que los sueños nos hablan de nuestro arquetipo primordial. Y eso es una hermosura. ¿Por qué? Porque te puede dar con claridad como una dirección de a qué energía, qué naturaleza de energía hay en vos y cómo emplearla. Por ejemplo, para que les quede clarito, por ejemplo, cómo es que habla de eso, que yo creo que ya lo he contado. Un profe, 34 años, me cuenta un sueño cortitico, como hoy es viernes de sueño, vamos a hablar de sueños, ¿cierto? Claro que sí. Entonces miren cómo de hermoso puede hablar un sueño acerca del arquetipo primordial al cual uno pertenece. El sueño es, él está como yendo pues por una carretera hacia un pueblo, ¿cierto? Una carretera y voltea a mano derecha pues por aquí subiendo por Guarne, y voltea a mano derecha y resulta que ve una montaña, ¿cierto? Y entonces él coge y mira la montaña y voltea hacia la montaña y comienza a subir. Da 3 pasos y a los 3 pasos sale una consola de la montaña, una consola de esas de los equipos, de los estudios de grabación. Él me dice que son de estudios de radio, ¿cierto? De las emisoras de radio, que eso es con miles de perillitas y mucha cosa. Entonces, que llega y coge, pues, muy raro, pues, que de una montaña a uno le salga una consola y él coge y las mueve y toda la cosa, qué bonito, y coge y vuelve y la guarda y mira para arriba, pues como para la montaña, y ve como que, entonces coge y se devuelve para la carretera y sigue la carretera. Ese es el sueño. ¿Listo? Entonces mire lo hermoso del sueño, porque es cuando miramos los sueños, obviamente lo miramos simbólicamente. Entonces, va en una carretera. La carretera es por donde, digamos que es una construcción del hombre para facilitar el camino. ¿Cierto? Movilizarse, exacto, facilita, y la pavimentan y entonces pueden andar los carros a más velocidad, ¿cierto? Ese es el asunto. Entonces, él va por esa carretera, por esa vía, ¿cierto? Que es una vía consciente, es la vía consciente, y se desvía al lado derecho que una montaña. En una montaña, pues, en algunas hay camino, pero normalmente no hay camino, ¿cierto? La montaña usted vio y suba por donde quiera, ¿cierto? Que va a llegar arriba, por donde sea. El asunto es que, claro, apenas da los 3 pasos, le sale la consola y mire lo hermoso de esto, porque mire, las montañas en los sueños
simbolizan el arquetipo del sí mismo. El sí mismo. Es decir, el sí mismo es es como una sabiduría muy antigua, una montaña, es una cosa muy antigua. ¿Cuántos años se demora la naturaleza para hacer una montaña? Imagínate. Millones de años. Así de antiguo es el sí mismo. Entonces, ese sí mismo, la idea de ese sí mismo es contarle a usted pues varias cosas. Entre una de ellas, el arquetipo primordial del que estamos hablando, que es muy importante, o sea, ¿a qué naturaleza perteneces? Como le sale una consola, es decir, la montaña le entrega, el sí mismo le entrega la consola y le dice, usted es de esto, usted está asociado a esto. Entonces el hombre lo mira, juega con él y hace la que normalmente todos hacemos. ¿Qué? Que nos dan la idea de para qué servimos, para qué somos en esta... Y normalmente guardamos eso un rato, eso lo guardamos. Porque vemos la montaña, ay, eso es un camino, y eso no está trazado, y eso es un camino de esfuerzo, porque es para subir. Entonces, ¿qué hace el hombre? ¿Cuál? La cómoda. ¿Cuál? Vuelvo a la carretera, es más fácil esto, y sigo mi camino. Entonces el sueño, a la vez que le indica que él pertenece a ese mundo, digamos que de música las consolas o de la de radio, cuando yo le comunicación. empiezo, claro, cuando yo le empiezo a cuestionar como, contame de la consola, ¿cierto? Él me cuenta de que es del Desardino, llamaba a las emisoras, se ganaba premios, se ganó blue jeans, entradas para cines, se ganaba cosas. Después conoció de tanto oír, se hizo amigo de los locutores famosos pues en esta ciudad, ¿cierto? Y le dieron es que un carnet de periodista. Y el hombre podía entrar con eso a donde fuera porque él era, pues, él hizo un curso, le regalaron un curso de locutor. Ah, Y cuando uno escucha la la primera vez que yo escuché la voz de este caballero, yo dije, wow, tremenda voz. Yo me imaginé que era un hombre todo cuerpo, un flaco, pero flaco. Pero tiene esa capacidad con su voz, ¿cierto? O sea, tiene la capacidad de transmitir. Él pertenece a ese arquetipo. Entonces, miren, entonces uno diría, ¿y a qué arquetipo pertenece? Por ejemplo, a Mercurio, ¿cierto? Que era el ser que transmitía los mensajes. Claro. Pero también digamos que lo podemos ver en cartas del tarot, también podemos ver, digamos, que cartas que hablan de esos arquetipos, los comunicadores, ¿cierto? Entonces las personas que, las trompetas. Eso. Entonces, mire. Gabriel. Cuando llega un arquetipo, la tarea no es tan fácil, ¿cierto? Es decir, por eso él mira la montaña y dice, no, mejor me gradúo de profesor, mejor hago otra cosa, que voy aquí, que me voy a meter en eso, ¿cierto? Pero el asunto es que uno no se olvide de ese arquetipo al cual pertenece, porque puede que en el momento en que le llega la información, uno cree no tener la fuerza para hacerlo, pero uno debería entender que el inconsciente funciona de otra manera. El inconsciente le entrega a uno cosas cuando usted tiene la capacidad de hacerse cargo de eso. Claro. Que esa es una de las claves importantes sobre los sueños. El sí mismo, acuérdese que el sí mismo es
es un regulador, es como un centro inteligente dentro de usted que sabe cómo entregarle cosas para que usted no se desbarate con lo que le voy a entregar, ¿cierto? Es decir, el sí mismo también tiene una noción de economía, que la idea no es destruir al sujeto con los sueños, sino más bien como transformándolo, pero no volviéndolo añicos, sino que vaya cogiendo de a poquito esta información, vaya integrando de alguna manera esta información y usted se dará cuenta de que el día de mañana de que usted pertenece al arquetipo, entonces, bueno, lo voy a ejercer. Si lo tengo, Interesante. lo ejerzo, ¿cierto? ¿Qué, qué símbolos transmiten la información o simbolizan el arquetipo del sí mismo? Las montañas, miren, acuérdense, los símbolos son de amplia significación. Entonces, hay unos que son como internacionales, universales, ¿cierto? Universales. Los conocemos como todos en el planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, símbolos que representen el arquetipo del sí mismo serían, digamos que la montaña, que es una cosa muy antigua, las piedras también, las piedras preciosas, el sol, ¿cierto? También podríamos hablar de estrellas, también podríamos hablar de fuentes, ¿cierto? Fuentes circulares, cosas circulares. El También mar, hablan... la profe Gloria pregunta qué significa el mar y ella reitera, el mar tal vez simboliza el sí mismo en los sueños. El mar representa nuestro mundo inconsciente, ¿cierto? Dentro del mar está el sí mismo. En el inconsciente hay muchas cosas que no solo es el sí mismo. Es decir, en el inconsciente no solo hay sí mismo, hay muchas cosas y además el sí mismo es el sol que hay dentro de nosotros que regula todo. Entonces, ¿es el mar? No, es algo que regula el mar. ¿Sí me entienden? Que regula de que todos los habitantes que hayan allá, pues, tiene que ver con eso, ¿cierto? Entonces hay que hacer como una diferenciación. El mundo inconsciente tiene muchas cosas, entre ellas el sí mismo. Vale. Entre Claro. ellas, ¿cierto? En el mar, el mar está el inconsciente. Dentro del mar está el sí mismo. Debe haber un núcleo por allá, ¿cierto? Que sea un núcleo, digamos, que emane, digamos, que energía vital. Es correcto. Muy bien. Podríamos hablar del magma que hay que el sí mismo sea el magma que hay dentro abajo del mar, que eso es lo que genera Bueno. la vida, genera, correcto, y regula, ¿cierto? También. Entonces, hay pequeña diferenciación ahí. Entonces, volvamos a lo que estaba diciendo, ¿cierto? Es decir, porque es importante que, pues, estamos hablando de los símbolos, ¿correcto? De los símbolos de sí mismo. Ahora, ¿por qué es importante que aparezcan estos sueños para nuestra vida? Porque nos pueden decir a qué pertenecemos y podemos ir construyendo esa realidad que es de mi naturaleza, ¿sí? Yo, por ejemplo, para el caso, él es locutor, pertenece al arquetipo del locutor, ¿cierto? Entonces él me decía, Daniel, pero pues, ¿yo a qué hora voy a hacer una emisora? Chile, es que momentico. Muy fácil. El arquetipo tiene multiplicidad de manifestación.
No solamente pues usted tiene que ir a hacer eso, usted puede hacer otras cosas, ¿cierto? Digamos, usted puede ser una persona que hable, digamos que monte, por ejemplo, una estación chiquita de internet Una y estación lo de hace usted radio en internet. desde su computador. Claro, es muy fácil. Pues O hay sea, que camellarle, pero se puede. es decir, el arquetipo hay que tener claridad de que muchas veces nosotros vemos que el arquetipo es una cosa que ya está hecha y que yo tengo que hacerla tal cual. No, el arquetipo es una cosa que uno va construyendo día a día. O sea, con cada acto que uno haga, eso va a crecer y va a hacer el día de mañana que esa idea se materialice acá. Ojo, mire lo importante. Usted pertenece a una idea. Esa idea, lo único que quiere, lo único que pretende, es que se manifieste acá a través de usted. Si usted no manifiesta eso, usted se va sobrecargando de una energía arquetípica y no sabe qué hacer con eso, ¿cierto? Entonces ahí es que nos enfermamos. Entonces la idea es que podamos ver simbólicamente los arquetipos a los cuales pertenecemos y de esta manera, digamos que poderla realizar, la idea a la cual pertenecemos. Y que normalmente, empatando con la anterior, digamos que Idea. en vivo, Ay, estábamos ok. hablando de la profesión y del quehacer, ¿cierto? Es decir, usted puede tener una profesión, pero quién sabe si ese es su quehacer en el mundo, Claro. ¿cierto? Yo Y ojalá, conozco un ingeniero electrónico que es psicólogo y terapeuta que ayuda a las personas a mejorar su vida a través de la interpretación de los sueños. Por aquí hay un ingeniero de sistemas que está estudiando psicología y que nos tiene un sueño, ahí lo escribió. También se lo voy a leer. dale, por favor. Sí, entonces Edgar de la Tiza de Jun dice, tengo un sueño telegrama. Estoy en una pieza que había en un patio de la casa de mis padres. Escucho la voz de César Hernández. ¿Cuándo te vas a decidir a usar tu don? Yo, ¡Uah! imagínate, yo le respondo, que es que la terapia está relacionada con la escucha, no con la producción de palabras. Ah, ay Edgar, por Dios. En el que había un patio En la de casa la casa de sus de padres. mis padres. Interesante. Y escucho la voz de César Hernández cuando te vas a decidir a usar tu don. Así es. Pues, miren lo interesante. O sea, bueno, César Hernández es un compañero muy conocido nuestro, es nuestro maestro de sueños aquí en Medellín. Nuestro Y bueno, terapeuta. nuestro terapeuta también y también conferencista de muchos ámbitos en el sentido de que habla de la sanación, no solo desde la psicología, sino de la homeopatía y desde, digamos que, los conceptos chamánicos que habla Castaneda y de otras muchas formas de sanación que nosotros, que pertenecen a, a formas que en la actualidad como que riñen un poquito, ¿cierto? Pero que son muy efectivas, Por ¿cierto? aquí la profe Gloria dice que César aparece mucho en sueños y se ríe. Y responde Edgar, sí, 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 tiene ese hábito. Muy bien. Sí, es que miren, muy bonito el sueño, pues, para que lo cojamos un poquito, ¿sí? ¿Les parece? Listo. Y Mira que, tengo otro aporte, pero entonces después de esa interpretación leemos lo que nos dice Plisados Coral. sí, excelente. Mira, el asunto es que César es la persona que le dice cuándo te vas a decidir a usar tu don.
¿cierto? Es decir, y él está, y bueno, y este Edgar está en la tiza de Jung, perdón, está en una pieza que habla, que había en el patio de la casa de mis padres. Entonces es muy posible que le esté diciendo a través de este sueño que el patio es donde hay luz en una casa, ¿cierto? Y normalmente los patios son pues como el aire, donde pues digamos que la casa está encerrada y el patio normalmente es lo que da al cielo. El techo del patio es el cielo, el techo de la casa es el techo de la casa, ¿cierto? Entonces, claro, cuando habla del patio es muy interesante porque es como si de alguna manera tuviera un asunto atado a la casa de los padres y que por eso no ha ejercido, El don. digamos que su don. Entonces, muy importante, don Tisa de Jun, que por favor le preste atención a si hay algunos aspectos donde está atrapado por cosas con el padre y la madre, de ciertas herencias que dejan en nosotros, ciertas lealtades que tenemos o ciertos asuntos sin resolver. Pero excelente, claro, mira, Buenísimo, no, pues es muy claro, qué ventana de es muy claro. oportunidad. El don es el arquetipo primordial. El, el arquetipo es una idea. Una de las manifestaciones de ese arquetipo es, digamos que, un don, ¿cierto? Es decir, puedo tener, digamos que la posibilidad de la comunicación. Bueno, comunicación, ¿con vivos o con muertos? ¿Cierto? Entonces hay posibilidades de manifestación, porque vos podés tener el don de hablarle a las masas o el don, digamos que, de escuchar mensajes de los muertos. ¿Sí me entiende? Mire que es el arquetipo de la comunicación con dones diferentes. Tiene un amplio Es espectro. Entonces, claro. la comunicación no tiene que ser lo mismo para todo el mundo, por supuesto. Ay, vea, usted puede comunicarse, por ejemplo, pertenecer digamos que al arquetipo de la comunicación, de los seres de la comunicación, a Mercurio, y puede ser como están apareciendo ahora unas mujeres, escuché un caso fascinante, un video fascinante de una mujer que habla ¿cómo es que se llama? Con una pantera negra, que era furiosa, y que ella, o sea, habían tratado todo lo posible con esa pantera durante 3 meses, y no habían podido con esa pantera, y Perdón, Dani, nos estás hablando de en un video que viste, una mujer que habla con un animal y el animal es una pantera, pues en la vida real, ya, en un exacto, zoológico o algo. exacto, entonces miren, y eso es, pues, que uno dice, no, Daniel, eso no es posible, pues, ese arquetipo, en la realidad es muy escaso, pero se está dando. ¿Cuál arquetipo? El arquetipo de la comunicación hombre-animal, Vale, claro que sí. correcto. En Y Theta eso, Healing, y eso lo vemos como un don. ya, sí, entiendo. Lo que quieres Ok, ejemplificar es que si el tema es la comunicación y el don está ahí, no tiene que ser que se vuelva locutor o que se vuelva un expositor a grandes masas, ¿no? Incluso el arquetipo puede llegar a estar en comunicación, en el tema de la comunicación de un humano con un animal, cómo comunicarse con los animalitos, claro. Ya, esa es, entonces, mire que un arquetipo es un amplio espectro.
Lo que pasa es que es muy importante el símbolo. Para el caso de este caballero, el profe del sueño, el soñante, era que él estaba asociado a la radio, algo muy concreto en la realidad. Algo muy concreto es la comunicación con los animales. Eso es algo muy concreto, es un don para eso, ¿cierto? Porque esa idea casi no está, pero hay ideas que hace mucho rato están. Por ejemplo, la comunicación a masas. Eso hay radio, televisión, WhatsApp, eso. Hoy en día, antes de Marconi, ¿cierto? Eso no existía. De hecho, a Marconi lo metieron loco porque es que escuchaba cosas de la gente y él decía, no, es que no me han entendido. Yo voy a hacer un aparato para comunicarnos con la gente y escuchar desde otro lado. O sea, está loco. El doctor del manicomio le dijo, y usted me puede comprobar eso. Y le digo, yo lo estoy haciendo. Necesito que venga a mi laboratorio. Es decir, la humanidad le llegan ideas renovadoras, transformadoras de la realidad. Imagínense lo que transformó Marconi. Desde ahí, comunicación a distancia, ¿cierto? Eso transformó la realidad. Y mire dónde vamos, ¿cierto? Claro. Muy bien. Es claro la idea. Sí, claro que sí. Bueno, entonces te voy a leer lo que nos dice Marley Gallego de Frisados Coral. Me gustaría saber qué significa granizo y ayudar a unos pájaros en un nido a recuperarse después de la tormenta. Me gustaría saber qué significa granizo. El granizo y ayudar a unos pájaros que están en un nido a recuperarse después de la tormenta. Es que hay detalles. ¿Y por qué no nos cuenta el sueño? Marley, Pues ¿nos quieres contar tu sueño para que lo podamos interpretar y te podamos preguntar cositas? hay mucha cosa para preguntar ahí. Pues, porque acuérdense, los sueños chiquitos, hay mucho para preguntar. Como dice la tiza de Jung, los sueños telegrama no son tan corticos como dicen. No, los sueños, Dice, con el tiempo, yo a esos sueños telegrama como que, ay Dios, pero era todo lo que hay que sacar de acá. bueno, Marley nos dice que sí, entonces me voy a despedir de ti un momentico, Dani, toma nota. Yo Por intentaré favor. activar mi instinto arácnido para preguntar lo correcto. ¿Listo? Y por favor, que quede atenta después de contar el sueño por si hay unas preguntitas que para que nos vaya respondiendo ahí escribiendo, ¿le parece? ¿Listo? Ay, Floralba, nosotros también te queremos montones. Bueno, por acá voy a despedir al profesor y voy a invitar a Marley, transmitir con Marley. Esperemos que puedas conectarte sin ningún problema. Vamos a ver. Le debes dar a aceptar a la invitación. Ojalá tengas buena señal para que te podamos ver bien. Te acabo de invitar. Revisa, ya dice que está conectando. Marley, ¿cómo estás? Qué alegría. Hola, ¿cómo estás? Muy Muy bien. bien, ¿y ustedes? Excelente. Ok. Bueno, empieza por contarnos tu sueño. Bueno, entonces yo me encontraba en la casa de una de mis hermanas y la casa tenía unas ventanas pues grandes y empezaron a caer unos granizos gigantes. Entonces yo me asomé por la ventana y venía como una parejita de ancianos y alcanzaron pues como a correr antes de que los cogiera pues el granizo y se escamparon. Yo luego, cuando pasó la tormenta, estaba en la casa de ellos y ellos tenían un nidito con unos pajaritos que estaban como recién salidos del huevito, pero estaban pues muy mojados. Entonces yo me acosté con el nidito en una cama en esa casa a calentar pues los pajaritos pues para que
pues se calentaran porque estaban muy fríos que había llovido. Y ya me desperté al otro día, pues me levanté y los pajaritos pues ya podían volar y se fueron. Entonces pues fue como eso. Qué belleza. Otra vez, Eso vuélvenos fue a chévere. contar. Bueno, entonces eh, estaba en la casa de mi hermana y tenía unos ventanales muy grandes, entonces empezó a caer granizo grande y yo me asomé por la ventana y alcancé a ver una parejita de ancianos que iban pues como corriendo de la tormenta y se alcanzaron a escampar. Luego yo aparecí en la casa de ellos y había un nidito con unos pajaritos pues que estaban acabados de salir del huevito y esos pajaritos estaban muy mojados y pues estaban temblando de frío. Entonces yo me acosté en una cama de esa casa y a calentar pues los pajaritos y ya al otro día ellos ya estaban bien y se fueron pues volando. Entonces Muy fue bien. como eso. En ese nidito estaban solo los pajaritos bebés recién nacidos Sí, o también solo estaban los papás. no, estaban solo los pequeñitos. Muy bien. Los viejitos, ¿a quién te recuerdan o los conocías? No, no los conocía, pero de pronto sí los asociaba con mis papás. Bueno, Como, pues no, me daban pues como esa confianza, pues creía que se me parecían a ellos, pero no, no eran. bueno. Pregunta Daniel que si tienes hijos. Sí, tengo una niña ¿De qué edad? de 10 años. Muy bien. Bueno, los granizos, ¿de qué tamaño eran? Pues así, No, eran grandotes, eran muy grandes y alcanzaron a golpear como la ventana donde estaba, pues, pero no la rompieron, pero sí se marcaban ahí, eran grandes. Muy bien. Bueno, Marley, súper atenta. Ah, bueno, cuando terminaste ese sueño, cuando te despertaste, ¿con qué sensación quedaste? No sé, me dio como, pues siempre estuve como con mucha duda, o sea, que como saber qué significaba eso. ¿Y hace cuánto fue ese sueño? Hace 2 días. Ah, es muy reciente. Ujú. Bueno, perfecto. Atenta pues a las preguntas que nos va a hacer el Listo. profe. Ok, Listo, mil gracias, Marley. Me encanta gracias, verte. hasta luego. Bueno, muy bien. Este sueño está muy interesante y acá vuelvo a transmitir con Daniel Salvatierra. Esperemos que se conecte. Y aquí Lina Prieto nos tiene otra pregunta. Entonces, vamos a ver. Doctor Daniel, a ver, cuente pues, ¿qué vio? ¡Wow! Está tremendo el sueño. Pues vamos a coger símbolos, ¿cierto? Vamos a coger símbolos para, pues como yo les he dicho en algunas ocasiones, hay que preguntar mucho en los sueños a las personas, ¿cierto? Por ejemplo, una pregunta, contame tus papás, ¿cierto? Que es una pregunta obligada, pues, porque como ella dice, pues pudieran, pero no sé, no eran, ¿cierto? Entonces es una representación simbólica, ¿cierto? Entonces, miren, en los sueños hay que preguntar mucho a las personas sobre muchas cosas que hay en el sueño, ¿cierto? Pero una interpretación simbólica de los símbolos de los sueños nos pueden dar una idea. Y después decir, bueno, yo veo esto, vení, ampliame imágenes o información para que podamos, digamos que contrastar esa idea del mundo simbólico del sueño con nuestra realidad, que tiene que ver con nuestra realidad. Que muy excelente el sueño porque nos habla muy directo sobre una realidad, ¿cierto? Entonces, interesante. Entonces, miren, ella está donde la hermana. Entonces, vea, doctora, vamos, yo creo que 1/4 de hora, vamos a hacerle una interpretación, pero es que quiero coger los simbolitos para que los pongan clarito cada uno, ¿listo? Muy bien. Que de eso se trata. Este ambiente o este espacio es para que vayan entendiendo los sueños, entendiendo los símbolos. Entonces vamos a coger simbólicamente. Entonces dice que está donde una hermana. Entonces la hermana es una parte de uno que uno, digamos que
es muy similar a uno. Es decir, normalmente en los sueños las hermanas son la sombra. Generalmente entre hermanas funcionan mucho como espejos una de otra, ¿cierto? Es decir, yo soy de una manera, mi hermana es de otra. Entonces, en los sueños, cuando aparecen hermanas, lo que le están diciendo es que hay otra parte tuya muy cercana a vos, ¿cierto? Estamos hablando de una parte muy cercana a vos, que probablemente sea inconsciente. ¿Listo? Listo. Normalmente la sombra es muy inconsciente. Entonces, dice que está ante unas ventanales gigantescos. Cuando en los sueños aparecen esos ventanales, eso nos da una amplia visión, ¿cierto? Nosotros tenemos que ubicarnos en nuestra realidad para entender que cuando hay ventanales grandes, ¿cuál es la sensación? Una visión más amplia. Bueno, aquí hay un dato importante, Dani, y es que con esta hermana estamos alejadas por temas de herencia. Es decir, Marley, ¿tus papás viven o no? Pues si es herencia, bueno. Pues no ahí sabemos si son los vida. dos o solamente los papás o es una herencia en vida. Muy bien. Claro. Entonces es como una visión más amplia. Cuando hay ventanales grandes, es como hay una visión más amplia, ¿cierto? Pero ella está en la casa, pues, creo que estaba en la casa de la hermana, Sí, ¿cierto? La cosa. y ya No sé, fallecieron los dos la padres. casa de la hermana. Y ya fallecieron los dos padres. Claro, entonces lo que le muestra es que hay una visión más amplia como desde la estructura de la hermana, al parecer. ¿Es correcto? O hay otra visión que es más amplia, que es los ventanales grandes. Ahora, granizo. Entonces, ¿qué es el granizo? Perdón, Dani. ¿Desde su hermana o más bien desde su propia sombra? O sea, estamos hablando de que todo lo que una persona sueña le pertenece es a esa persona. Lo que representa en el sueño la hermana es su sombra, no a su hermana. ¿Es correcto eso o lo estás diciendo que su hermana es su hermano? A ver, mira, hay que entender que psíquicamente, ¿cierto? Psíquicamente, todo lo que hay por fuera de mí y que aparece en los sueños y que tiene una representación de una hermana, mi papá, mi hermano, en los sueños, eso hace parte de una representación psíquica de cómo se mueven unas energías en usted. Ahora, en la realidad yo tengo una hermana y dice pues que está separada por un asunto de herencia, ¿sí? Entonces el sueño a la vez le está hablando de algo interior y de algo exterior. Vale. Es decir, porque los sueños, acuérdese que hablan mucho desde las sensaciones o las emociones, ¿cierto? Entonces lo que le están diciendo es como cuál es como su relación con esa parte de ella, ¿cierto? Que no es ella, que en la vida real corresponde a la hermana. Muy ¿sí? bien, muy bien. Listo. Bueno, ahora, el ventanal, como está en la casa de la hermana, eso quiere decir que la estructura en la cual está, ¿cierto? La estructura psíquica es en la casa de la hermana. O sea que ella está viendo como vería la hermana. Más o menos es la idea, ¿cierto? Es decir, que pareciera que la hermana en ella tiene una visión más amplia de algo. ¿Listo? Vale.
Vamos hasta ahí. Ahora, el granizo, ¿cierto? Porque lo que cae es granizo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría siendo el granizo? Emociones congeladas. ¿Cierto? El agua es la Porque emoción. el agua es la emoción Mm. y, y se condensan, se congelan, perdón, no se condensan, se congelan y se precipitan como rocas. Que lastiman a la gente, pues, y dañan carros, dañan casas. Pero los que estaban corriendo de eso eran... Los abuelos, los viejitos. Entonces es como si le mostraran una película de que hay unas emociones congeladas que hacen daño a una imagen, que son papá y mamá. Es decir, esto podría estar hablando de que hay emociones no resueltas con papá y mamá que podrían estar afectando el asunto con la hermana. ¿Es correcto? Sí, señor. Ahora, ¿sí? Ahora, luego dice que ella entra pues como a la casa, pues como que se protegen, ¿cierto? Y ¿cómo es la cosa? Encuentra un nido. Un nido de pajaritos que están muy mojados. Dentro de la casa, pero están recién nacidos y que están muy mojados. Pero que ella va, los cuida y que al día siguiente salen y se van. Ella se queda alojada en la casa de los viejitos que salieron corriendo. Es decir, ella pasa de una estructura que es la hermana a otra estructura que son los viejitos. ¿Eso qué quiere decir? Que le están mostrando cómo ve la hermana ciertas cosas o cómo está actuando ella de cierta manera y cómo es la estructura psíquica de los viejitos. Y cuando ella entra en esa estructura, mira que ella hace lo adecuado para, digamos, que vivan los pajaritos, ¿cierto? Pues lo extraño es que unos pajaritos recién nacidos que estaban mojados, cuando ella los protege, los calienta, duermen y al otro día los pajaritos salen volando y realmente los pajaritos recién nacidos no vuelan al otro día. Eso también es un Eso símbolo. podría estar hablando de varias cosas ahí. Excelente, doctora, el apunte. O sea, por eso es muy importante hacer caso no solo al sueño, sino como a las lógicas de los sueños, ¿cierto? Porque la lógica nos dice, o sea, de un día para otro puede ya volar. Eso es muy prematuro, ¿cierto? Hay algo como muy prematuro frente a eso. Entonces, podría estar hablando de que hubo ciertos asuntos, digamos que los pasó como muy rápido, ¿cierto? Frente al tema, digamos que de los hijos o de criar. Pero es ella la que lo está viviendo, pues, la que lo hace, ¿cierto? Pero ella está en la casa de los padres. ¿Eso qué quisiera decir? O de los abuelos. O sea, eso, pues, que podría ser unos viejitos o los abuelos, ¿cierto? Pero ¿eso qué quiere decir? Que hacia ella o en ella hay una idea que viene de la estructura de los abuelos de cómo es la crianza.
y de pronto muy apresurada. Más o menos es la idea. Pero esto, atado como a la primera escena, ¿cierto? Le podría estar hablando de que faltó cierta crianza entre ellas, entre la hermana y ella, para superar el tema que están viviendo. Creería yo, ¿cierto? Eso es como pues, es Sí, la es manera que yo una, veo sí, símbolos sin preguntar muchas cosas, ¿cierto? exacto, sin estar como en terapia, que ahí sí puede uno preguntar absolutamente todo y pues se puede uno destapar con todos los sentimientos. La última pregunta, Dani, para que nos despidamos, es de Lina Sí. Prieto. Dice, soñar con un hermano que tiene una adicción y yo tratando de aconsejarlo para que no continúe con esos amigos. ¿Qué significa? Un gran deseo. Pues es que hay que preguntar muchas cosas, si tiene un Sí, hermano pues adicto, sí, cómo son tocaría. los amigos, si de pronto ella ha pasado por ahí, pues mucha Claro, pregunta. hay mucha Pues pregunta y puede ser muy íntimo, entonces delicioso cuando estamos en este proceso de analizar un sueño, nos damos cuenta de un montón de cosas que hay que preguntar. A veces toca continuar con la pregunta en privado. Bueno, Dani, avisos parroquiales tienes. bueno, avisos parroquiales, estoy preparando pues el siguiente taller de sueños, que ya hay personas que me han inscrito, entonces por favor, el sábado 20 de febrero arrancó el siguiente taller de sueños, para que me inscriban por el interno al celular 300-470-3506 para que podamos hablar de los sueños ampliamente y gocemos mucho de este aprendizaje, porque hay que gozar para aprender. Nada, esto es una delicia. Nos reímos mucho en estos talleres y aprendemos montones entre todos, porque lo bueno de esto es que se vuelve una especie de terapia grupal. Es una terapia grupal realmente. Bueno, amigos, muchísimas gracias. El lunes, Dani, volvemos con tema. Sí, Excelente. incluso si la persona que habló aquí, pues Silina Prieto, Silina Prieto se atreve y nos cuenta el sueño y es pues bienvenida. bienvenida, listo. Bueno, y yo Y les voy a contar, sí, Dani, perdón que te interrumpí. no, muchas gracias a la anterior atrevida a María que nos contó el sueño. Muchas gracias por el A sueño Marce. y la verdad, si quiere ampliar un poquito con el mayor gusto, que parece ser, hay cositas ahí para ayudar, ¿cierto? Claro que sí, y para eso estamos. El lunes estamos con Daniel, el martes vamos a estar con Tom Van Den Steen. Él es europeo y tiene un taller, lo conocí en los talleres, en la formación de conciencia corporal a través, ¿cómo es? De reequilibrio emocional a través de la conciencia corporal con Marillo Dal Soto. Allí lo conocí. Excelente terapeuta. Y va a tener un taller sobre los mitos del masculino. Va a empezar, creo que para este final de mes, y vamos a hablar de esos mitos del masculino. Entonces, para el martes, muy preparadas todas ustedes y todos ustedes para que estén aquí con nosotros hablando de los mitos del masculino. Entonces, yo no me acuerdo de qué país es Tom, pero habla el español perfecto. Así pues que no se preocupen, vamos a entender muy bien todo lo que nos dice. ¿Listo? Bueno, Dani, muchísimas gracias a todos, muchas gracias, que sueñen bonito, aprendan bastante de los sueños y nos volvemos a ver el lunes. Hasta luego. Hasta luego, gracias, chao.